Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. En el presente video vamos a ver lo que es el balance general, o también conocido en el mundo de las finanzas como estado de situación financiera. Para esto hay que dar un breve concepto. Indicamos que este balance general es un estado financiero que enlista los activos y pasivos de una empresa. Si no saben qué es un activo y un pasivo, eso lo vamos a ver en un instante, no se preocupen. Pero como idea general vamos a quedarnos con que este estado financiero enlista, es decir, nos da a conocer, nos muestra en una lista todos los activos y los pasivos de una empresa en general, ¿no? También podemos decir que este estado muestra la posición de una empresa en un momento determinado de tiempo. Por ejemplo, supongamos que estamos viendo el estado de situación financiera o el balance general, como quieran decirle, de la empresa Coca-Cola en el año 2022. Por lo tanto, en ese reporte vamos a ver durante el año 2022 las cosas que ha tenido y las obligaciones que ha tenido que pagar también la empresa Coca-Cola. Este estado financiero se divide en tres partes. Primero, los activos, los pasivos y el capital de accionistas, o también llamado patrimonio. Los activos muestran de forma general lo que es el efectivo de la empresa, el inventario, las propiedades, las plantas, el equipo y otras inversiones que tiene la empresa. Y podemos decir que en forma general nos referimos a todas las propiedades, ¿no? Propiedades tanto tangibles como intangibles, es decir, que se pueden tocar, que son materiales como no materiales, que tiene una empresa. Y los pasivos, por otra parte, muestran las obligaciones que tienen las empresas con sus acreedores. Es decir, es lo que debe la empresa o la deuda que la empresa ha asumido para poder conseguir los activos, ¿no? Por otra parte, tenemos el patrimonio, que era la última parte de la división de este estado de situación financiera, que el patrimonio es la diferencia, ¿no? La diferencia entre los activos y los pasivos. Es decir, activo menos pasivo es igual a patrimonio. Pero también el patrimonio muestra lo que es el aporte que han hecho los accionistas, el capital que han aportado para que la empresa se pueda constituir y desarrollar sus labores o actividades. Acá tenemos una tabla, que es la tabla 2.1 del libro de finanzas corporativas de Berg, en el cual se analiza el balance general o estado de situación financiera de la empresa ficticia Global Conglomerate Corporation para el año 2004 y 2005. Como se puede ver en este gráfico, en esta tabla, perdón, acá lo voy a mostrar con un puntero láser para que se pueda entender de una mejor manera. Acá nos indica primero el nombre de la empresa, el balance general consolidado y año que termina en el 31 de diciembre. Es decir, nos indica en qué día, hasta qué día se ha contabilizado toda esta información. Adicionalmente nos indica el tipo de moneda. En este caso es millones de dólares. Puede ser millones de euros, millones de soles, en miles de soles, miles de euros, miles de dólares. Eso ya está determinado por la persona que elabora estos estados financieros. Como dice aquí, los activos van a la izquierda, los pasivos y patrimonio van a la derecha. Acá se puede ver activos al lado izquierdo, todo esto en los activos, y pasivos y patrimonio, que también se le conoce como capital de accionistas, está al lado derecho, en esta parte de acá. Y nosotros ya tenemos la fórmula contable, que es activos es igual a pasivos más patrimonio. Y esto es algo muy simple de ver debido a que vamos a acá a señalarlo. Por ejemplo, tenemos los pasivos a este lado, pero que nos dice total de pasivos. Total de pasivos es 155.5 millones, ¿no? Como estamos en millones. Y también tenemos lo que es capital de accionistas por 22 millones. Si nosotros sumamos los 155 millones que tiene de pasivos la empresa más los 22.2 millones que tiene en el capital, nos da un total de pasivos más patrimonio de 177.7 millones. Por el otro lado, en el caso de los activos, si sumamos los activos, toda la lista de los activos, tenemos que el total de activos en el año 2005, por ejemplo, es de 177.7 millones. Es decir, acá se cumple la fórmula de que activo es igual a pasivo más patrimonio. Vamos a ponerle PT, que va a ser patrimonio. Y eso se puede ver muy claramente, ¿no? 155.5 más 22.2 nos da 177.7, que es lo mismo que el total de activos.
Por lo tanto, esa sería una ecuación contable, una igualdad contable, que nos indica que los activos es igual a los pasivos, a la suma de todos los pasivos, más el patrimonio de la empresa o el capital de los accionistas. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a indagar más en lo que son los activos y se va a separar en dos grandes grupos: el activo circulante, o también llamado activo corriente, y el activo fijo, o también llamado activo no corriente. Por un lado, el activo circulante es lo que posee la empresa, que puede ser convertido en efectivo en menos de un año. Por otro lado, el activo fijo son las propiedades, lo que posee la empresa, que puede ser convertido en efectivo, pero en un plazo mayor a un año. En el activo circulante, que es el que es menor a un año, lo que vamos a ver ahorita es cuáles son los componentes que lo conforman, ¿no? Primero tenemos el efectivo. El efectivo son las inversiones de corto plazo que se venden con facilidad y se transforman en efectivo, valga la redundancia, en un tiempo menor a un año. Acá entra todas las inversiones de corto plazo, el dinero que tiene en caja chica la empresa, todo eso, ya que es efectivo, se pone en esta categoría de acá, en activo circulante. Otro subtipo de activo circulante que tenemos son las cuentas por cobrar, que es la cantidad que los clientes adeudan a la empresa por concepto de venta de bienes y servicios al crédito. Imaginemos que nosotros vendemos una computadora, somos una empresa de computadoras y vendemos una computadora al crédito, es decir, el cliente nos va a pagar dentro de una cantidad de días. Por lo tanto, como nosotros ya hemos procedido con la entrega del producto, nosotros tenemos un activo, es decir, tenemos algo que se va a convertir en efectivo en un tiempo menor a un año. Supongamos que le hemos vendido al crédito por 30 días, entonces en 30 días nuestro cliente nos va a tener que cancelar el monto, ¿no? Por lo tanto, decimos que en 30 días vamos a tener un efectivo. Por eso se considera las cuentas por cobrar como un activo circulante. Finalmente, tenemos estas dos categorías que son los inventarios, que hace referencia a las materias primas, al trabajo en procesos y trabajos terminados, que se van a convertir también en material, es decir, en productos para su venta, y se van a transformar en efectivo en un tiempo menor a un año. Y por último tenemos los otros activos circulantes, que pueden ser gastos pagados por adelantado, ya sea renta o seguros. Supongamos que nosotros somos una empresa que alquila un edificio o un piso de un edificio, o contratamos un seguro de salud y lo hemos pagado por adelantado. Eso también sería un activo para nosotros. Por otra parte tenemos los activos fijos. Ya vimos los activos circulantes y ahora veremos los activos fijos o no corrientes. Estos activos, como dijimos, es la propiedad que tiene la empresa, que no se puede convertir en efectivo en un plazo menor a un año, ¿no? Siempre va a ser un plazo mayor al año. Aquí entra todo lo que son terrenos, edificios, equipos, propiedad inmobiliaria que producen un beneficio tangible por más de un año. Ya que nosotros, por ejemplo, no vamos a comprar un edificio solamente para que nos sirva durante un año, o no vamos a comprar una maquinaria productiva, digamos una máquina cortadora, una máquina ensambladora, no lo vamos a usar solamente en un plazo menor a un año, ya que eso lo compramos para un tiempo de largo plazo, ¿no? Para que nos pueda producir nuestros productos, vale la redundancia, nuestros bienes, o podamos brindar nuestro servicio en un plazo mayor a un año. Adicionalmente a estos terrenos, edificios y equipos, que son valores positivos, como vemos en esta parte de acá del balance general, también tenemos la depreciación acumulada. Cuando se pone un valor entre paréntesis, o se está indicando que es un valor negativo, ¿no? Que se está restando. ¿Y qué cosa es la depreciación? Es la reducción del valor en libros de los equipos debido al uso continuo y al paso del tiempo. ¿Por qué sea esto? Obviamente porque nosotros, al comprar una maquinaria, nosotros le damos un uso. Por ejemplo, tenemos una máquina ensambladora. Pasa un año, pasa 2 años, hemos usado esa máquina y ha ido perdiendo sus capacidades, ¿no? Se va malogrando, va teniendo averías, tal vez ya no produce la misma cantidad que antes, por lo tanto eso se le llama depreciación. Y esto no es un gasto real de efectivo que la empresa tenga que pagar, sino simplemente
vamos registrando esto de manera contable en nuestros libros, es decir, en nuestros estados financieros o también en otras hojas contables que nosotros llevamos, en la cual se va contando esta depreciación, ¿no? En muchos de estos casos, para las empresas tal vez no se pueda medir la depreciación exactamente, ya que eso es algo imposible, pero se siguen algunas normas contables que aplican para ciertas propiedades, para ciertos equipos, para ciertos terrenos, ¿no? Ciertos años de depreciación, cierto porcentaje de depreciación que se tiene que ir plasmando en estos estados financieros. También tenemos, luego de los terrenos, edificios, equipos, y aparte de la depreciación, también tenemos el crédito mercantil. Esto no se ve mucho en los estados financieros, sin embargo acá lo vamos a explicar para que ustedes puedan tener un mayor conocimiento respecto a estas subcategorías. El crédito mercantil es cuando nosotros, por ejemplo, compramos una empresa. Supongamos que hemos comprado una empresa por 25 millones, sin embargo, esa empresa que hemos comprado tenía sus activos solamente un valor de 5 millones. Para la empresa que compramos, todo lo que tenía en terrenos, en efectivo, en edificios, era solamente de 5 millones. Sin embargo, nosotros pagamos 25 millones por esa empresa. Entonces, esa diferencia, que sería de 20 millones, se le conoce como el crédito mercantil. Y como nos dice aquí, es la diferencia de valor entre una empresa adquirida y el valor de los activos de la misma. Finalmente tenemos los otros activos de largo plazo. ¿Qué cosas son los otros activos de largo plazo? Son o pueden ser, por ejemplo, las marcas, los patrones, las patentes, los terrenos destinados a la venta y otros activos de largo plazo, que son considerados en esta categoría de activo fijo. Entonces ya tenemos un concepto sobre qué es el activo circulante o el activo corriente y el activo fijo o no corriente. Si sumamos 53 millones de activo circulante más 120.7 millones de activo no corriente o activo fijo, obtenemos los 177.7 millones de activos totales, ¿no? Esto es para el año 2005. En esta gráfica se hace una comparativa con el año 2004, que está acá al costado, y podemos ver que entre el año 2005 y 2004 ha habido una variación, ¿no? Ha habido una diferencia de casi unos 40, aproximadamente poco más de 40 millones de dólares. Ahora bien, vamos a pasar al otro lado de esta tabla. Acá teníamos activos, que era el lado izquierdo, y ahora vamos a pasar al pasivo y capital de los accionistas, que está al lado derecho. Primero, el pasivo, vamos a comenzar por el pasivo circulante, que es decir, las obligaciones que la empresa tiene que pagar o cumplir en menos de un año. En este subcategoría de pasivo, que es el pasivo circulante o pasivo corriente, tenemos las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son la cantidad que adeuda una empresa a los proveedores por productos y servicios comprados al crédito. Es lo opuesto a las cuentas por cobrar. En activos teníamos cuentas por cobrar, que era ventas que le habíamos hecho al crédito a nuestros clientes. En este caso de pasivos son ventas que nuestros clientes nos han hecho a nosotros y que nosotros hemos comprado al crédito. Por ejemplo, nosotros compramos una maquinaria, pero le dijimos a nuestro proveedor que le vamos a pagar en 30 días. Por lo tanto, en 30 días nosotros tenemos que cancelar este monto, y este monto hace referencia a una cuenta por pagar. Por eso entra dentro de esta categoría, ¿no?, de menor a un año. También tenemos las facturas por pagar, que son servicios que nos han brindado que nosotros vamos a pagar, o deuda a corto plazo. Deuda a corto plazo puede ser préstamos bancarios que nosotros hemos recibido, o préstamos de proveedores que hemos recibido en un plazo menor a un año, que tenemos que devolver. También tenemos los otros pasivos circulantes, que dentro de otros pasivos circulantes entran los salarios o impuestos que aún no han sido pagados, o ingresos diferidos, o también no devengados. Acá hay que recalcar algo muy importante, que es que la diferencia entre los activos y los pasivos circulantes, es decir, entre los activos y pasivos que se convertirán en efectivo en menos de un año, se le conoce como el capital neto de trabajo.
y este capital neto de trabajo es el capital disponible en el corto plazo para que la empresa o el negocio pueda operar. Por otro lado, vamos a pasar a los pasivos de largo plazo, pasivos no corrientes, que son las deudas o obligaciones que nosotros tenemos que cancelarle a un banco, a un proveedor o a un tercero en un plazo mayor a un año. Acá tenemos las deudas de largo plazo, que normalmente son deudas bancarias, ¿no? Que se nos dan a 5 años y en 5 años tenemos que cancelar esta deuda más los intereses. O también tenemos las obligaciones por arrendamiento del capital. Esto puede ser rentas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos alquilado un edificio para utilizarlo como oficinas, esta utilización de este activo nos genera un arrendamiento que pagar al propietario. Eso también se considera dentro de pasivos a largo plazo. También tenemos los impuestos diferidos, que es la última parte de los pasivos a largo plazo, que son más que todo pagos de impuestos debido a diferencias entre la utilidad financiera y la utilidad tributaria. Entiende su utilidad como el beneficio final que tiene una empresa a fin de año, ¿no? A veces se elaboran, esto lo vamos a ver más adelante, que son estados de resultados. Tal vez nuestra utilidad en ese estado de resultados nos da un monto, sin embargo tributariamente es un monto mayor, que tenemos que pagar en un largo plazo, ¿no? Tal vez en el término de 2 años, nosotros a la superintendencia tributaria de nuestro país tenemos que pagarle esta diferencia que ha existido, que se le conoce como impuestos diferidos. De igual forma que hicimos con los activos, acá vamos a sumar los pasivos circulantes o pasivos de corto plazo, es decir, en un plazo menor a un año, con los activos de largo plazo, que en este caso son de 107.5 millones. Sumamos 48 millones más 107.5 millones, nos da un total de pasivos de 155.5 millones para el año 2005. Sin embargo, como podemos ver acá abajo, tenemos algo que nos falta, que serían los 22.2 millones, que es el capital de accionistas, ¿no? Y esto del capital de accionistas también se le conoce como patrimonio. Como dijimos en la primera parte del video, era la diferencia entre el activo total menos el pasivo total. Nos mide el valor del capital de los accionistas en libros o el valor del capital propio, ¿no? Lamentablemente no proporciona una evaluación exacta del valor verdadero del capital de los accionistas de la empresa. Nosotros con este valor de 22.2 millones de dólares no estamos obteniendo el valor exacto de lo que nos han aportado los accionistas o el capital que tenemos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a explicar por qué. Una de las razones fundamentales de que este valor en libros no sea exacto o no refleje la realidad es que existen algunos activos de la empresa que no aparecen en el balance general. Por ejemplo, la experiencia de los empleados de la compañía, la reputación de la compañía en el mercado, las relaciones que tenemos nosotros como compañía con nuestros clientes y proveedores, la calidad de nuestro equipo administrativo, y todo este conjunto de activos son activos que aumentan el valor de nuestra empresa, pero sin embargo no están apareciendo en este monto, ¿no? O no está apareciendo en los activos. Por lo tanto, este capital, esta diferencia entre activos menos pasivos, no nos va a reflejar la realidad de nuestra empresa. Sin embargo, nos sirve mucho para tener nuestro valor medible en nuestros libros financieros, nuestros estados financieros. Ahora bien, si sumamos el pasivo que habíamos calculado antes de 155.5 millones más los 22.2 millones de capital de accionistas, obtenemos el total de pasivos más patrimonio, que es de 100.7 millones de dólares para el año 2005. Con lo cual se cumple la identidad contable que mostramos a un inicio, que era que era activos, es igual a pasivos más patrimonio o capital. Vamos a ponerle en este caso capital. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. En el siguiente video vamos a ver algunos ratios financieros que se forman o que se pueden calcular a través de este balance general o estado de situación financiera, pero ya hemos visto en este video más o menos de qué se trata, ¿no? Cuáles son los componentes del activo,
que es activo circulante, activo fijo, cuáles son los componentes del pasivo, pasivo circulante más pasivo de largo plazo o pasivo no corriente, y cuál es el capital de los accionistas. Si sumamos pasivo, total de pasivos, más capital de los accionistas, o también llamado patrimonio, obtenemos una igualdad a los activos de la empresa. Y esto tiene mucho sentido, ya que los activos son lo que nuestra empresa posee. Por lo tanto, todo lo que nosotros poseemos lo hemos sacado de pasivos, es decir, de obligaciones, de deuda que tenemos con bancos, con inversionistas, con terceros, y el capital que lo hemos obtenido de nuestros accionistas. De los accionistas son las personas que nos han brindado su capital para nosotros poder constituir nuestra empresa. Entonces, así se cumple la identidad contable. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el contenido, y nos veremos en el próximo video para ver los ratios financieros. Muchas gracias.